Bienvenidos a esta mesa que, como ya comentó Antonio esta mañana, es la mejor, porque es la que me toca a mí. De tal manera que, bueno, vamos a reflexionar sobre un tema que creo que nos interesa a todos o a buena parte de los que estamos aquí, que es la educación en bioética. Y quisiera invitarles a que hagamos una reflexión conjunta. Vamos a tener a dos magníficos ponentes que les presentaré enseguida, que nos van a dar muchas ideas para pensar, pero finalmente mi convicción es que esto es tarea de todos y que, por tanto, todos estamos comprometidos y tenemos algún grado de responsabilidad en la transmisión de la bioética y en la difusión de la bioética. Y quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones antes de pasar a presentarles a nuestros ponentes. Fíjense, quisiera comenzar por una frase que pertenece a un texto que seguro que conocen, y que es de esta asociación, de uno de sus documentos, que ya tiene años, es del año 99, y que, si recuerdan, hablaba de la educación en bioética de los profesionales sanitarios. En aquel documento, que creo que además fue una aportación realmente notable al mundo de la bioética, sobre todo en aquel momento en el cual no había otras cosas similares, se decía: una docencia de calidad en bioética puede hacer germinar en cada profesional el ideal y la práctica de la excelencia. Y yo creo que todos estamos convencidos de que efectivamente la bioética puede lograr esto y que la enseñanza en bioética es importante por esta razón. Claro que, dicho esto, la pregunta que yo querría lanzarles desde el inicio, y aunque suene un poquito como si fuera una autocrítica antes de empezar, es si tiene sentido hablar de educación en estos momentos. Ya que hemos hablado de los tiempos sombríos y de esta especie de época de oscuridad que parece que hemos estado todos en las tinieblas, la idea es que parece que solo prima la supervivencia, es decir, que solo estamos haciendo lo que podemos para salir adelante. Y la idea es que en estos tiempos de penurias, pues tiene sentido preocuparnos por la formación en bioética, tiene sentido preocuparnos por la educación. Y no me resisto a leerles el siguiente texto. Hoy atravesamos, contra ciertas presunciones y apariencias, una época de terrible incultura. Nunca tal vez el hombre medio ha estado tan por debajo de su propio tiempo, de lo que éste le demanda. Por lo mismo, nunca han abundado tanto las existencias falsificadas, fraudulentas. No sé qué les parece, ¿es un diagnóstico certero de cuál sería más o menos nuestra situación actual? Para quienes estén pensando que sí, ya les digo que el texto es de José Ortega y Gasset, de 1930. Lo cual quiere decir que o bien no estamos tan mal o nunca hemos estado bien. Es decir, algo está pasando. Parece que siempre, al menos las personas que tienen un cierto compromiso intelectual, han tenido esta sensación de que falta mucho por educar, de que falta mucho por elevar el nivel de la sociedad. Y quizá esta es la preocupación que da sentido precisamente a esta mesa y en general a la preocupación por la educación, por la enseñanza. Mi apuesta, y sospecho que debe ser parecida a la de mis contertulios, es que en realidad nunca más que ahora es necesaria la educación. O dicho de otra manera, para algo vale para la educación en bioética, para poder salvarnos del abismo. Es decir, mi convicción es que la excelencia es ahora cuando se pone a prueba, que no se puede ser excelentes cuando las cosas van bien, hay que ser excelentes siempre. Y precisamente cuando las cosas son más difíciles es cuando más necesario es dar todo lo bueno que tenemos, porque ahora es cuando se nos está poniendo a prueba, no cuando las cosas eran fáciles. Por eso, más que nunca, es necesaria que la educación, que la formación sea adecuada, pues diría, para tener las armas, si me permiten esta expresión, suficientes para poder enfrentarnos a este tipo de retos, que no son los retos tecnológicos solo, que son lo que tradicionalmente se menciona en la bioética, sino probablemente los retos sociales, políticos, económicos, etcétera, a los que ahora nos estamos enfrentando. Y es verdad que la educación no tiene resultados inmediatos, pero a largo plazo es lo que nos estamos jugando nada menos que el futuro, nuestra supervivencia. Pues dicho todo esto, fíjense, quería retrotraerme un poquito más atrás
Porque recordarán un famoso artículo de Calvert y sus colaboradores que en el año 85 se preguntaban por cuáles serían los contenidos mínimos del currículum de bioética. Y en aquel artículo no me interesa ahora tanto los contenidos cuanto los presupuestos que ellos establecían. Los presupuestos eran, fíjense, que el carácter moral de los estudiantes de medicina ya está formado cuando se llega a la facultad. Ya vamos mal. Que el contenido no solo de enseñarse en las rotaciones por los servicios, sino como una disciplina específica con profesores especializados e interdisciplinar. Que no hay un único sistema para enseñar la ética médica porque es una materia compleja y que el contenido del currículum tiene que ser riguroso y preciso. Y yo diría que en buena medida estos 4 presupuestos indican lo que serían los núcleos de la enseñanza de la bioética, que yo resumiría de la siguiente manera. La primera pregunta es si se puede enseñar a personas adultas, a personas que ya tienen sus valores, sus creencias, sus actitudes, probablemente sus modos de vida, que por tanto va a ser difícil modificarlos. Y si es necesaria algo así como una sensibilidad abierta a este tipo de temas para poder aprender, o es susceptible de aprender cualquier sujeto. En segundo lugar, ¿cómo se enseña la bioética? ¿Cómo se educa en bioética? ¿Cuál es el mejor sistema, teniendo en cuenta la escasa repercusión que, según dicen los trabajos que hay publicados, tienen los programas de formación? Es verdad que hay éxitos parciales, pero lo cierto es que no se percibe que haya una transformación radical de los profesionales por haber asistido a cursos de bioética, por haber hecho programas de formación. O si quieren, lo decimos de otra manera, que quien lo hace bien es que ya lo hacía bien, o ya estaba de alguna manera en esta tesitura de hacerlo bien. Y en tercer lugar, ¿qué características tiene que tener el que enseña en bioética? Si cualquier persona puede enseñar en bioética, ¿y cómo habría que formar a quienes van a enseñar? Es decir, ¿cómo se puede hacer eso de la formación de formadores? Empezando por esta última parte de cómo enseñar bioética, hay básicamente un par de dificultades. La primera es que, de hecho, no está muy claro qué es lo que hay que enseñar. Todos tenemos nuestros programas, todos tenemos un listado de temas, más o menos, que son los que pues probablemente enseñamos de manera más o menos estándar, pero es verdad que con enfoques bien diferentes, con apuestas bien diferentes. Por ejemplo, en buena medida, en muchos centros lo que se está haciendo es un enfoque más legalista, es decir, a modo de recetario, intentando dar un poquito las recetas, ¿no? Lo que sería el modo de actuar correcto para que no tengamos excesivos problemas y cumpliendo la legislación vigente. En otros programas, más bien en lo que se insiste es en la idea de hacer un médico virtuoso. Parece que de lo que se trata es de ser buena persona, de tener un conjunto de virtudes y de trasladar de algún modo ese elemento de virtud del carácter a la actividad profesional. En otros casos, más bien de lo que se trata es de enseñar a pensar y el énfasis no está puesto tanto en un conjunto de virtudes, sino esto de trabajar con los valores y ver si podemos hacer que la gente por lo menos piense un poquito más. Estos últimos son los que peor viven, por cierto, porque son los que están sumidos en la incertidumbre. Nadie les da las recetas, nadie sabe lo que realmente es correcto y, por tanto, andan un poco más perdidos. Pero yo diría que son los que van mejor encaminados. Esto, si quieren, después lo discutimos. Por tanto, el primer problema es ¿qué enseñamos? La segunda dificultad sería que no hay mucha evidencia, como ya comentaba antes, entre la formación en bioética y la transformación radical de lo que está sucediendo en la práctica. Es decir, la repercusión de esos programas de formación no es tan radical, no es tan impactante como podríamos esperar y desear. Y en buena medida, algunos autores o muchos autores atribuyen esta especie de hiato, ¿no? Este vacío que se produce entre lo que enseñamos y lo que realmente se traduce en actitudes diferentes en la práctica profesional al famoso currículum oculto. Ya saben que el currículum oculto es ese elemento subyacente que probablemente no está escrito en ningún papel, pero que es lo que beben, lo que de algún modo están percibiendo los estudiantes, no en lo que les contamos en los cursos de bioética, sino en lo que observan en la práctica cotidiana, en los hospitales, con los profesionales. Ese currículum oculto a mí personalmente me parece un tema interesantísimo a profundizar en él. Fíjense que en el fondo de lo que se trataría es de preguntarse cómo podemos cambiar, pues nada menos que nuestro modo de actuar, para que en ningún caso pueda haber un doble lenguaje o un doble discurso entre lo que decimos que hay que hacer y lo que de hecho estamos haciendo. Un doble lenguaje que me atrevería a decir, y disculpen si soy un poco agresiva, que en algunos casos es auténticamente una doble moral. Es decir, estamos trabajando con dos raseros. Una cosa es lo que predicamos
y otra cosa es lo que realmente está sucediendo. Y esto puede ocurrir por muchas razones. A veces pues porque hay un elemento de poder, más o menos por ahí, no se sabe muy bien dónde situarlo, que está condicionando cierta toma de decisiones y que probablemente uno tiene que realizar casi una especie de moral heroica para poder contrarrestar la influencia de ese tipo de costumbres, tradiciones, normas, etcétera. En otros casos, más bien puede ser una especie de desaparición, es decir, no es que no se sepa lo que hay que hacer, más bien es que, bueno, pues está ahí dicho, en teoría, pero desaparece en la práctica profesional, desaparece en lo que hacemos todos los días. Con lo cual, lo que desaparece no existe y simplemente pues queda como una cosa muy bonita que está en los tratados que hacen los profesores en las facultades, pero no sirve para mucho más. Por cierto, esta sería una de las razones, en mi opinión, de que haya esa aparente disociación entre el mundo de la academia y el mundo de la práctica. Y yo ya he escuchado en muchas ocasiones, y seguro que ustedes también, eso de, bueno, pues que lo que hacéis los intelectuales, esto es una cosa que vale para la universidad, vale para la academia, pero luego en la trinchera las cosas son muy diferentes. Bueno, pues algo estamos haciendo mal. O es que los académicos no nos enteramos de lo que pasa en las trincheras, o es que los de la trinchera no escuchan lo que decimos los académicos, o tenemos que comunicarnos mejor para ver realmente que una cosa impacte en la otra, si no, ¿qué sentido tiene todo esto? Bueno, todo esto es un tema enorme a pensar. La idea es que los valores, yo diría que no solo se cuentan, se explican y se argumentan, sino que además se viven, se palpan, se respiran. Y eso tiene más poder de implantación en una persona y, por tanto, tiene un mayor poder educativo muchas veces, o deseducativo, que lo que se cuenta en un curso de teoría. Yo suelo decir muchas veces que yo me puedo gastar horas en la universidad explicando a mis estudiantes cualquier cosa de bioética, pero basta con que haya un anuncio en la televisión que diga algo que sea contrario a lo que yo he dicho, y esto es lo que ha quedado grabado en su mente, con tal fuerza que probablemente no es posible contrarrestarla. Por tanto, tenemos un gran tema respecto a cómo resolver esto del currículum oculto. Por otro lado, hay otro gran problema, y no se preocupen que no me voy a extender mucho, que es quién forma o quién da la educación en bioética o quién enseña. Claro, aquí probablemente los dos ponentes dirán alguna cosa de cómo enseñar, pero ese cómo enseñar no es una cosa teórica, se tiene que, digamos, encarnar y personalizar en alguien, el profesor. Profesores hay de muchos tipos. Diego Gracia suele distinguir entre esos modelos del doctrinario, el informativo y el deliberativo, ¿no? Es decir, el que intenta lavar la cabeza a alguien, el que intenta dar la información, y usted sabrá, y el que intenta de algún modo buscar una deliberación, un diálogo, una interacción, un trabajo con los valores a fin de que se pueda llegar a alguna conclusión. Pero claro, fíjense, es que el asunto es que también nos recuerda muchas veces, Diego, eso de que nadie puede ayudar a otro en un conflicto que él no tenga resuelto. Si el profesor de bioética no se ha pensado los temas, no los tiene medio resueltos y no maneja de algún modo con soltura pues esa sensación de incertidumbre o de angustia que muchas veces generan estos problemas, difícilmente va a poder transmitir a los estudiantes o a las personas que se están formando ninguna claridad en ese tema. Lo único que va a generar pues es o bien un modelo doctrinario o bien un modelo informativo, porque cualquiera de los dos son bastante menos comprometidos que el modelo deliberativo. Por tanto, la clave, diría yo, está en el profesor, pero no solo en el profesor. Porque si recuerdan aquel triángulo hipocrático en donde se decía aquello de que médico y paciente se tienen que aliar para luchar contra el tercero de los elementos, que es la enfermedad, aquí yo diría que pasa algo similar. El profesor y el alumno tienen que trabajar juntos con un tercer vértice, que es la materia que se está impartiendo. Y cualquiera de los tres es tremendamente importante, de tal manera que la modificación en uno de ellos no puede convivir con la no modificación de los demás. Dicho de otra manera, si nosotros hacemos que el profesor esté muy bien formado, maneje muy bien las cosas, pero no adiestramos a los estudiantes o a los alumnos en otro modo también de recibir la asignatura o la materia, tampoco vamos a conseguir gran cosa. Y esto probablemente Pablo, el otro de nuestros ponentes, nos dirá algo sobre ello. Es decir, es que a lo mejor lo que tenemos son grandes teorías de cómo deberíamos educar, pero unos estudiantes que se encuentran con ellos sin saber qué hacer. Es decir, sin tampoco poder integrar ese nuevo modelo educativo. ¿Esto qué quiere decir? Que tendríamos que cambiar los tres vectores, que hay que trabajar con los alumnos, que hay que trabajar con los profesores y con la propia materia que se imparte.
Y ese triángulo pedagógico es tremendamente importante y digno de ser analizado, porque no es nada fácil ser un buen profesor. Y esto probablemente lo hemos padecido todos en nuestra vida. Profesores buenos hemos tenido muy pocos, los recordamos con gran cariño, y profesores malos hemos tenido muchos, muchos. Por tanto, la idea es, vamos a ver si somos capaces de enseñar bioética siendo buenos profesores, buenos comunicadores. De esto se trata, porque para hacerlo mal no merece la pena. Claro, ¿eso qué significa? Pues que nos jugamos mucho en la formación de formadores. Es decir, en no solo que los estudiantes aprendan competencias, de esto nos va a hablar Pablo, sino que también los profesores tengan competencias para poder ser buenos profesores. Y esto implica plantearse qué hay que contar, cómo hay que contarlo y a quién, porque es esencial el público, el auditorio, el estudiante, a quién le estoy hablando, si no, probablemente va a ser enteramente inútil. Y última cosa, fíjense que también aquí habría que desarrollar, diría yo, algo así como un tacto educativo. Es decir, hay que educar no solo aspectos cognitivos, de esto ya hemos hablado muchas veces, no solo el nivel de los conocimientos, no solo el nivel de las habilidades o procedimientos, el nivel de las actitudes, que tiene y mucho que ver con aspectos más emocionales, la educación de la sensibilidad, si quieren decirlo así. Uno de los graves problemas en bioética, como saben, es que hay gente que no ve problemas. Es decir, que ni siquiera tiene desarrollada la capacidad de percibir dónde hay un problema bioético. Por tanto, habría que intentar hacer esa educación de la sensibilidad desde la sensibilidad, es decir, desde ese trabajo del propio profesor. Porque lo que tiene que hacer es cambiar actitudes. Buena tarea. ¿Cómo se cambian actitudes? ¿Cómo hacemos para que las personas revisen sus propios sistemas de valores? Fíjense que en el fondo es esto de introducir una cultura bioética, que muchas veces es simplemente tener, como digo yo, las puertas mentales abiertas para poder captar dónde están las dificultades. Esto está complicado y me gustaría que se dieran cuenta en este momento de que el título de nuestra mesa no es enseñar bioética, es educación en bioética. Esto, si quieren, es una sutileza. En pedagogía ha hecho correr ríos de tinta. No es lo mismo enseñar que educar. Y de nuevo, y me permiten, les leo un texto muy breve. Al hombre se le puede adiestrar, amaestrar, instruir mecánicamente o realmente ilustrarle. Se adiestra a los caballos, a los perros y también se puede adiestrar a los hombres. Sin embargo, no basta con el adiestramiento. Lo que importa, sobre todo, es que el niño aprenda a pensar, que obre por principios, de los cuales se origina toda acción. Se ve, pues, lo mucho que se necesita hacer una verdadera educación. Y esto, fíjense, lo decía el amigo Immanuel Kant en el siglo XVIII. Nada nuevo bajo el sol, como siempre. Es decir, de lo que se trata es de hacer algo más que meramente enseñar o transmitir conocimientos. Tratamos de hacer algo bastante más ambicioso. Y claro, la pregunta es que, hombre, es verdad, todos pensamos que es una vida dinámica la que tienen los individuos, que van generando pues, nuevos valores, que todos vamos cambiando a lo largo de la vida, adoptando distintas formas de personalidad, que vamos revisando nuestros propios criterios. Pero la cuestión es, ¿se puede promover ese cambio desde fuera? Es decir, ¿podemos nosotros hacer que una persona realmente haga esa conversión, esa transformación? ¿Se pueden cambiar las actitudes cuando ya están muy consolidadas en los individuos? ¿Se puede producir, y esta quizás es la más dura, una modificación cuando el sujeto no está convencido de que debe hacer esa transformación? O dicho de otra manera, ¿se puede enseñar al que no se ha planteado que ni siquiera tenga nada que aprender? Porque a mí, sinceramente, no me preocupa, y supongo que a ustedes tampoco, los que van a cursos de bioética. Estos ya están ganados para la causa. Es decir, estos son los que efectivamente ya tienen esa sensibilidad, ya tienen esa inquietud, ya tienen la puerta mental abierta. Es decir, ya están intentando buscar ese camino de la excelencia. El problema está en los que ni se han enterado de que tienen alguna puerta que podrían abrir para repensar algunas cosas. Y el gran interrogante es, ¿y qué hacemos con todos estos? ¿Les ponemos cursos de bioética obligatorios en vena? Es decir, ¿cómo hacemos para que realmente se produzca esa transformación? Porque fíjense, mi convicción, y con esto querría ir acabando, es que probablemente nunca vamos a poder conseguir una educación en bioética real y con el cambio que eso implica si no hacemos no solo un cambio de los profesionales, sino un cambio de toda la sociedad.
Es decir, la clave del éxito está en que esto se introduzca mucho más en el entretejido, digamos, de la vida social y, por tanto, que vayamos abriendo la mente a estas otras perspectivas. Para eso, mi estrategia, mi planteamiento, mi propuesta sería la de un planteamiento más narrativo, pensando en la imaginación como un elemento precisamente para generar esa sensibilidad o para intentar entender lo que está en juego, que desde luego no va a sustituir el elemento de racionalidad, ni quiere hacerlo, más bien es complementario, pero en el fondo va a poder ofrecer, digamos, un planteamiento alternativo. Bien, hasta aquí esta sería mi propuesta, pero tenemos otras. Una de las propuestas es la que nos va a presentar Diego Gracia, al que conocen bien. Este es este señor que está aquí a mi derecha, que, como saben, es doctor en medicina, es psiquiatra, ha sido catedrático de Historia de la Medicina de la Facultad de Medicina de la Complutense, y digo ha sido porque ya está jubilosamente jubilado. Ha sido director también del máster de bioética que se ha estado impartiendo allí durante más de 25 años y que ha formado a muchos de los que están aquí, y me alegra decirlo, y también a muchas otras personas haciendo una labor de docencia, pues yo diría que sin parangón, por lo menos en nuestro entorno. Es académico de la Academia de Medicina y también de la Academia de Ciencias Morales y Políticas, presidente del patronato de la Fundación de Ciencias de la Salud, director de la Fundación Zubiri. Ha sido miembro de la Comisión Nacional de Reproducción Asistida, ha sido miembro del Comité Directivo de la Asociación Internacional de Bioética, es uno de los pocos fellows internacionales del Hastings Center de Nueva York, y no sigo porque ya se pueden imaginar que el currículum es espectacular. Lo que es interesante de Diego, entre otras muchas cosas, es que es precisamente el artífice de este modelo deliberativo al que tantos nos adscribimos y que realmente ha supuesto para nosotros y para muchos de los que no están aquí, pero están en esta misma línea, una auténtica, me atrevo a decir, revolución y cambio de paradigma en el planteamiento de la bioética. Diego nos va a hablar sobre todo de ese paradigma deliberativo desde el punto de vista pedagógico, lo ha llamado pedagogía deliberativa. Otra perspectiva diferente, mucho más quizá, y si él me lo permite, apegada a lo que sería la práctica docente concreta con los problemas actuales de esa expresión que me ha parecido fascinante, que alguien ha utilizado esta mañana, de a la boloñesa, en la que estamos inmersos, es la que nos va a proponer el doctor Pablo Rodríguez del Pozo, aquí a mi izquierda. Pablo es profesor asociado en la División de Ética Médica en Weill Cornell, en la Facultad de Medicina en Qatar. Lleva allí desde el año 2003. Y esto conviene decirlo, porque Pablo tiene un perfil, yo diría que único. Pablo es argentino, vive en Qatar, enseña allí en una universidad norteamericana y ha hecho su tesis doctoral en España. Es un hombre de mundo, que se dice. Y además tiene una perspectiva precisamente de la famosa perspectiva cross-cultural, es decir, el intento de buscar un elemento no multicultural, sino cross-cultural, ¿no? Es decir, realmente entrelazando culturas, que a mí me parece realmente fascinante. Su tesis doctoral, hecha aquí en la Universidad Carlos III en Madrid, fue sobre el derecho a la asistencia sanitaria. Y sus intereses están en esta línea, digamos, de elementos más de justicia, pero también, y mucho, en el ámbito de la educación en ética médica, precisamente intentando introducir esa perspectiva de la diferencia cultural. Y así lo demuestra el hecho de que tiene una larga tarea que está realizando enseñando ética médica, lleva un currículum longitudinal de ética médica, que es único en su género. También enseña un curso introductorio de ética a estudiantes que están todavía antes de empezar la carrera de medicina, con la idea un poco de transmitir esa preocupación por los aspectos humanísticos de la medicina. También da otros cursos de ética clínica y lleva un programa dirige un programa de 4 años de ética médica que intenta, pues, de nuevo introducir estas cuestiones de la bioética muy a pie de la cama del enfermo. Por tanto, es un docente a pie de obra trabajando en ese entorno en el que se intenta, pues, hacer lo que probablemente Diego ha hecho durante muchos años, pero desde una perspectiva, como digo, culturalmente muy, muy diferente.
Le voy a ceder la palabra a él porque él nos va a hablar de este programa un poco de las competencias, que ya saben que es como la piedra clave del sistema de Bolonia y aledaños. Y bueno, creo que es muy interesante también que esa perspectiva nos permita también reflexionar sobre cómo enseñamos. Así que tienes la palabra, Pablo, muchas gracias. Sí, muchas gracias, Lidia, por esta presentación. Yo creo que voy a tener que retocar partes de mi biografía porque me da la impresión de que hay mucho cacao allí que me quita credibilidad si es que tengo alguna. Muchas gracias a la asociación, por supuesto, por esta invitación, sobre todo en la persona de Antonio Blanco. Han tenido inmensas amabilidades conmigo. Llegar aquí ha sido sumamente fácil. Me he sentido muy bien recibido y lleno colmado de agasajos. El mayor de todos, tal vez, el dejarme compartir esta mesa con el maestro Diego Gracia. Creo que es el agasajo más grande que a mí, y supongo muchos de ustedes, se nos puede hacer. Yo voy a hablar hoy de educación bioética basada en competencias, y bueno, a lo mejor el título mío está mal, es un oxímoron, pero bueno, porque si es basada en competencias no será educación, pero esto lo veremos luego. Hablo, como todos, desde la propia historia, desde las propias circunstancias. Mi circunstancia es que estoy allí, al lado de la península, o como parte de la península arábiga, hace 9 años, como recordó Lidia, 10 años casi, en Qatar, que ahora está muy de moda por Qatar Airways y demás, y enseñando para una universidad estadounidense. Entonces, esa es mi perspectiva, un poco exótica y un poco interesante también. Pero yo creo que como desde toda perspectiva, pinta tu aldea y pintarás el mundo, yo creo que a veces pintando la propia perspectiva podemos sacar algunas lecciones que son válidas para el mundo. Esto del paradigma de las competencias, voy a empezar por allí y luego voy a ir un poco más rápido, se ha convertido en esta piedra filosofal de la educación médica y de las profesiones asociadas, enfermería y otras profesiones. Es el mantra, todo ahora es competencias, competencias y competencias. Es decir, en este paradigma he puesto allí una serie de cosas, pero implícitamente hay unos valores, esto es lo que queremos que hagan nuestros futuros profesionales, que sean competentes desarrollando esto y aquello. Se define entonces cómo se va a educar, cómo se va a medir, cómo se va a evaluar la educación médica, se ve cuál es el impacto de nuestra educación, de acuerdo a los predeterminados, a estas competencias predeterminadas, modela el currículum, esto lo estamos viendo, e impacta en prácticamente, creo yo, cada vez más en todas las decisiones en materia de educación médica. No sé qué estoy haciendo. Ahí. ¿Qué es competencia? Bueno, yo me fui al diccionario: pericia, aptitud, idoneidad para hacer algo, intervenir en un asunto determinado. Destreza es habilidad, arte, primor o propiedad con que se hace algo. Lidia mencionó, citando a Kant, las destrezas. Competencia se suele definir como, lo ven ustedes aquí, un conjunto complejo de conductas construidas sobre la base de conocimientos, habilidades y actitudes, luego habrá que ver qué es aquello, que conforman una destreza personal. Estas conductas están orientadas hacia un complejo integrado de objetivos relacionados y debe ser medible, es decir, es hacer algo, ver un resultado inmediato y este resultado, a su vez, tiene que ser medible. Si no podemos medir el resultado, parece que, ¿cómo sabemos si la competencia existe o no? Es parte de esa definición. Esto ha impactado y, como digo, la educación basada en competencias, entonces, deriva el currículum del rol profesional que se atribuye a estos estudiantes de hoy y profesionales de mañana. Es decir, formamos a las personas para los futuros profesionales en función de las tareas que estén definidas en el rol tal y como lo entendemos ahora. Esto luego lo voy a recoger un poco más tarde en
en esta presentación. Bueno, los orígenes, la falta de médicos, acelerar la graduación, poder hacer que los educandos, los estudiantes, rápidamente se inserten al mundo del trabajo, entre otras cosas porque el promedio de deuda con que se gradúa un médico en los Estados Unidos es de $165.000 en promedio. Es decir, algunos será muchísimo más y otros muchísimo menos. En Cornell estamos muy contentos porque es debajo del promedio y solamente $145.000. Esto, por supuesto, hay que acortar los tiempos educativos y hay que dar una salida laboral más o menos clara y más o menos inmediata. Los orígenes, por supuesto, en medicina esto no es nada nuevo, en medicina no es un saber, como todos sabemos, es un saber hacer. Entre otras cosas, es mucho más que eso, pero como mínimo es un saber hacer. Donde esto de hacer es más evidente es en la cirugía, por ejemplo, entonces esto de las competencias se ha venido haciendo desde hace ya algún tiempo. Naturalmente, en la cirugía militar, en tiempos de guerra, es otro claro ejemplo de gente que tiene que aprender a hacer 4, 5 o 6 cosas, ser competente en eso, hacer triage, coactar una hemorragia y derivar, por ejemplo. Esto es los orígenes. Yo tengo algunas reservas sobre esto en su conjunto y otros también las han tenido. Para algunos es simplemente esto de definir competencias, en el sentido de competencias profesionales, es ver quién puede hacer qué y entonces mantener unos ciertos privilegios y no dejar que nos invadan las competencias profesionales, las que vienen pegadas, por así decirlo, a la titulación o a la matrícula, a la licencia para ejercer. Otros dirán, y esto lo digo yo, inspirado en Jeffrey Lionel Berland, aquello de Professional Monopoly, que es una buena herramienta para segmentar el mercado en beneficio de pequeños subgrupos profesionales. Es decir, tú eres cirujano de cabeza y cuello, entonces de la clavícula para abajo no te metes, o tú eres maxilofacial y haces esto, haces aquello, porque tus competencias están definidas y no tienes el entrenamiento profesional para hacerlo. Es decir, de nuevo, competencias como una herramienta para repartirse el mercado. Esto de la educación médica ya basada en competencias, el impacto lo ven ustedes en esta placa, luego estará en el resumen de esta presentación que se publique. Todos los cuerpos con algún tipo de injerencia en materia de educación médica en los Estados Unidos y en Canadá lo tienen adoptado y vamos hacia una educación médica basada en competencias. Hay algunas voces críticas. Para algunos, por supuesto, la educación médica no es una línea de montaje, es decir, el todo es más que la suma de las partes, no es que si eres competente poniendo inyecciones, tomando la atención, diagnosticando esta lista de 20 enfermedades, eso quiere decir que eres competente como médico, no, simplemente hemos evaluado unas tareas puntuales, pero no estamos diciendo que en el conjunto tengamos un profesional competente. Otros lo que dicen es que, claro, como cada vez que medimos los resultados, la gente empieza a jugar un poco con el sistema y nos orientamos hacia lo medible, hacia aquello que, bueno, nos dicen que tenemos que tener medidas esta y esta competencia y entonces para tener certificada nuestra entidad o lo que sea, nuestra universidad, y entonces nos orientamos a aquello y además basamos la oferta educativa y lo que les contamos a los futuros estudiantes y a los padres en mostrar estos resultados. Es decir, incentiva lo medible, olvida lo no medible. Esto luego, cuando hablemos de ética, va a tener su juego. Otros dicen que atomiza en bits, en partecitas, el entendimiento de la medicina y se educa y se estudia, o se enseña, se estudia, para pasar los test, para no olvidarse de ningún checklist y ya está. Otros dicen, promueve la educación, monito mira, monito hace, hay un artículo con ese título que a mí me encanta, que es, bueno, hay gente competente, y uso a propósito la palabra, en emular conductas sin saber muy bien qué significan. Hay otra serie de críticas que luego las verán, yo me voy a tener solamente en la última,
que es, yo creo que promueve por parte de todos, de educadores y de educandos, o de enseñadores y enseñandos, promueve una suerte de sobreadaptación, de engañar al sistema o game the system, en donde tratamos de conseguir unos ciertos puntajes en aquellas cosas que nos van a ser evaluadas. Es decir, jugamos y obramos, trabajamos para el evaluador, no para el alumno y mucho menos para los futuros pacientes de esos alumnos. Bueno, una imagen habla más que 1000 palabras. Koldo reconocerá, claro, esta película, este fotograma, esta foto es de tiempos modernos, allí donde Chaplin salía de la fábrica y seguía todavía ajustando tuercas. Esto, creo yo, es una buena caricatura de lo que puede llegar a ser esta educación médica basada en competencias. Pero claro, la medicina, si fuera solamente un saber hacer, pero hay que saber no solamente saber, sino saber hacer, pero además hay que saber cómo y por qué hacemos lo que hacemos, cuáles son los objetivos, cuáles son los fines de la medicina. Ciertamente, los fines de la medicina no son técnicos, son morales. Si no, no haríamos medicina en primer lugar. La educación bioética basada en competencias es el paradigma que nos están pidiendo, de alguna manera, que implantemos, lo cual a mí me pone sumamente nervioso. Algunos, como ha citado Lidia hace un instante, Calvert y otros, dijeron, ya que el carácter moral está formado antes de la universidad, lo único que podemos hacer es educar o es entrenar en competencias en materia de ética biomédica, bioética. Simplemente porque ya cuando nosotros tomamos al alumno es demasiado tarde y no se puede hacer más que nada, no se puede hacer más nada. Esto yo creo que tiene su contraargumento, y es que todos aquellos que miran un poco de cerca la evolución moral de los estudiantes de medicina hablan casi unánimemente del deterioro moral de los estudiantes de medicina, de la erosión moral. Culpan de esto al currículum oculto o currículum implícito, es decir, esto de que, en otras palabras, no enseñamos con el ejemplo, decimos una cosa y hacemos otra, y que el sistema de premios y castigos para entrar a una residencia, a un MIR, a lo que sea, bueno, fomenta con la ultracompetencia entre los estudiantes, el uso y el abuso de los pacientes para los propios fines, etcétera, etcétera. Mi razonamiento es simplón, pero creo que tiene lógica. Si se puede desaprender y se puede deteriorar el carácter moral, digo yo, podrá mejorarse el carácter moral, o por lo menos podrá, con las herramientas adecuadas y la educación adecuada, podrá al menos detenerse o minimizarse ese deterioro. Yo no necesito más pruebas para decir que hay que apostar por la educación médica y no se puede ni se debe pensar, porque la realidad nos indica otra cosa, que los alumnos vienen ya con el carácter moral formado. Yo voy a hacer ahora en lo que sigue unas reflexiones casi al azar, sin mayor orden, más que el mínimo para una presentación. En algún momento, Lidia, si me paso del tiempo, me cortas y tampoco pasa nada, o me recuerdas que me estoy pasando del tiempo y tampoco pasa nada. Algunas de las reflexiones a que me mueve esto de verme obligado o empujado a generar un currículum orientado a competencias son las siguientes. Uno, entrenar para las competencias, adiestrar, me gustó mucho esa palabra, para el desarrollo de competencias o educar para la profesión. Claro, tenemos, la medicina es un saber hacer, los futuros médicos deberían contar con conocimiento y destrezas para resolver cuestiones moral y legalmente complicadas a la cabecera del enfermo. Yo creo en esto. Todos queremos que el médico sea competente técnicamente y en otros sentidos. Lo que pasa es que si la educación moral está limitada al desarrollo de esas destrezas, la profesión médica queda muy limitada. Creo que la medicina es mucho más compleja y sobre todo muchísimo más seria. No se trata de resolver 4, 5 o 60
situaciones preestablecidas, sino se trata de saber lo que se está haciendo, tener las mejores intenciones y contar con los valores y con las categorías intelectuales para poderlos manejar y adaptar a cada situación concreta. Sí, en definitiva, hay que tomar decisiones. En medicina se toman decisiones, pero no decisiones automáticas. Sobre esto volveré en un segundo. Educar, entrenar para el desarrollo de competencias es distinto que educar para la profesión. ¿Quién define? Yo creo que hay un problemita previo casi, que es un problema de legitimidad, es decir, ¿quién define las competencias que deben ser inculcadas entre los educandos y quién las puede enseñar? Claro, este modelo, basado en contenidos materiales, obligaciones, permisos, prohibiciones, supone que hay que definir estos contenidos. ¿Cuáles son las obligaciones, los permisos, las prohibiciones? ¿Quiénes pueden definir aquellos contenidos? A mí me parece que esto presupone la existencia de una clase superior de iluminados, que sospecho que van a ser unos burócratas más que unos iluminados, en donde se supone esta clase, ellos suponen que están en la posición de definir estas obligaciones, permisos, prohibiciones. Es difícil imaginar, creo yo, que alguien en las sociedades abiertas y democráticas esté legitimado para asumir ese rol. En una sociedad teocrática, obviamente, hay algunos que se sienten legitimados y otros creen que realmente lo están. En sociedades abiertas y democráticas no creo que exista lugar para tal rol, y mucho menos creo que haya otros que tengan que aceptarlo pasivamente, que vengan y les cuenten exactamente cómo se ajustan estas tuercas y tornillos morales en los 25 casos que están previstos. La educación moral basada en competencia creo que tiene un problema de legitimación en una sociedad abierta y democrática. La competencia moral está relacionada con el rol y con las tareas del médico. En ese sentido, puede decirse que es más una socialización. Es decir, te hemos educado para que bajo determinadas circunstancias te comportes de una determinada manera. La educación, por el contrario, está orientada a desarrollar virtudes y el carácter moral en el profesional. Y ciertamente, a proveer los contenidos intelectuales para entender los valores que animan la profesión, su significado y sus fines. La competencia moral está relacionada con conductas objetivas, puramente externas. Puede estar pensando el médico competente, te odio y te quiero matar, pero bueno, el manual dice que tengo que hacer esto y lo otro, y bueno, hago eso, como si tuviera una motivación interna. La educación, en cambio, se relaciona con motivaciones internas, está relacionado con la motivación de las conductas, no con la exteriorización de la conducta solamente. La competencia moral es capacidad resolutiva, es una cuestión puramente técnica. La educación moral amalgama en el educando, en cambio, componentes intelectuales, de conocimiento, axiológicos, valores, teleológicos, de fines, y tiene una dimensión práctica, pero no es una técnica. Es verdad que la educación moral puede desembocar a veces en perplejidad reflexiva, es decir, no sé qué hacer, simplemente 50% de los libros que leí dicen que sí, el 50% dice que no. Ayer mencionaba Adela el asno de Buridán. El entrenamiento en competencias puede desembocar también en perplejidad, pero le llamemos perplejidad boba, es decir, no estaba en el manual, no estaba en el checklist y ahora no sé qué hacer. Imagínense ustedes estos profesionales recién graduados con todas sus competencias nuevas sin uso, 20 años después, no sé qué estarán haciendo, estarán bastante perplejos. La competencia moral consiste, creo yo, en empapelar, no encuentro mejor palabra, es decir, taparlo en papeles al educando con un juego de reglas heterónomamente definidas. Es decir, aquellos jerarcas del régimen o no sé quiénes, los grandes ayatolas, han definido una serie de pautas y allí están. La educación moral es conseguir que el educando se avenga a un juego de reglas autónomamente definidas. No sé cuáles van a ser esas reglas, son de él, son del educando, no son las mías necesariamente. Las reglas externas heterónomas fijan un nivel de moralidad mínima, un umbral de moralidad más o menos el equivalente a la ley, un mínimo estándar moral. La educación no se conforma para nada con ese mínimo.
sino que aspira a los estándares morales más altos posibles en todas y en cada una de nuestras circunstancias y en todas y cada una de nuestras actuaciones como médicos. No es cruzo el checklist y tan tranquilo. Dada su naturaleza técnica, la competencia moral tiende a ser muy específica y para el presente. Es rígida y es efímera. Lo que vale para hoy no vale para mañana, en un mundo que es siempre cambiante. La educación moral puede ser un poco para hoy, es sobre todo para el futuro. La competencia moral, o educar en competencias, es específica para cada rol o posición de la gente. Eres un estudiante, eres un residente, un interno, un máster, lo que sea. La educación no entrena al trabajador para un rol contingente, sino que educa a la persona para el más amplio espectro de roles, desde estudiante, residente, director del hospital o del IRB, a gerente general, consejero delegado, creo que se dice CEO, de una compañía farmacéutica, ¿por qué no?, a ministro de Salud. La competencia moral elude el juicio moral, lo reemplaza por respuestas más o menos automáticas ante un conjunto predeterminado, preestablecido de hechos. Es en realidad, en este sentido, una ilusión de moralidad. Los comportamientos automáticos no están vinculados con la esfera moral de las personas, son automáticos. La competencia moral fomenta el status quo, representado por las reglas recibidas por el educando, aquellas que definieron los ayatolas. Yo no voy a poder volver si sigo diciendo esto. La educación fomenta el cuestionamiento, y para mí esto es la clave, es clave, fomenta el cuestionamiento de los valores recibidos. La competencia moral otorga el poder a aquellos que fijan las reglas. La educación da poder a cada individuo para profundizar, cambiar o derogar las reglas recibidas, la moralidad recibida. Las competencias, al preparar para el rol prospectivo, imponen una limitación sobre el educando, basada en criterios, creo yo, de ingeniería social. Es decir, necesitamos 150 pediatras en no sé qué tales pueblos que sepan hacer tal y cual cosa y que ante este abanico de circunstancias respondan de esta manera. Y ante este otro, llamen por teléfono, lo que sea. Aquí voy a usar un proverbio árabe que dice: no fuerces tu moralidad sobre tus hijos, porque ellos han sido creados para un tiempo distinto del tuyo. No sabemos qué mundo, ni sabemos qué profesión es la que van a ver nuestros educandos. Lo podemos saber previsiblemente el día que se gradúen. Siguiendo la línea, en 20 años no lo sabemos. El moralmente competente obrará casi sin dudar, rara vez volverá reflexivamente sobre sus actos. Es decir, considera que moralmente ha llegado. Yo ya crucé todo lo que tenía que cruzar en el checklist y entonces asunto resuelto. El educado moralmente muchas veces duda, como ya he dicho, vuelve sobre sus actos reflexivamente en un intento de alcanzar la perfección, de crecer moralmente. Sabe que, esta es nuestra gran tragedia, moralmente nunca se llega, nunca estoy completo. Siempre queda algo por hacer, por mejorar, por aprender. Yo tengo algunas conclusiones provisorias, y es que si educar es formar hombres y mujeres pensantes que entiendan los fundamentos, los fines, los desafíos de su profesión, y educar no es socializar trabajadores bien entrenados para que puedan realizar con éxito de manera más o menos automática tareas repetitivas, el paradigma de la educación bioética basada en competencias, antes que un paradigma educativo, es un paradigma de entrenamiento para el puesto de trabajo. Y nuestros educandos, nuestra sociedad, merecen algo mejor, hombres y mujeres libres, autónomos, que escriban la historia, no que se adapten a ella tal y como les viene dada. Pensarán ustedes que soy pesimista, todo lo contrario, soy optimista. Soy inmensamente optimista porque en el fondo, si revisamos, si siguen conmigo algunas de las cosas que he dicho, esto de la educación basada en competencias puede ser bastante neutral, en el sentido de que creo que nuestros alumnos son mucho más inteligentes y tienen mucho más carácter moral y más virtudes del que esta parodia de educación realmente propone. Muchas gracias.
Pues muchas gracias, Pablo. Creo que ha sido muy revelador y muy interesante para poder discutir después. Y tiene ahora la palabra Diego Gracia. Bueno, como es la primera vez que tomo la palabra en público en este congreso, quiero comenzar pues expresando mi gratitud a Antonio Blanco, a su equipo, a la Asociación de Bioética Fundamental y Clínica, a su equipo directivo, a Koldo, porque creo que esto que nos han ofrecido ayer y hoy es un auténtico regalo, o al menos yo lo tomo como tal. Segunda cosa, como ya ha dicho Lidia, yo sobre esto de la deliberación ya he hablado mucho, sobre los modelos educativos también he escrito algo. Ella ha relatado cómo he distinguido alguna vez entre el modelo, que yo creo que son los modelos que se suelen utilizar en la enseñanza de la bioética, para desgracia de la bioética, el modelo instructivo, ya expliqué lo que era en un texto, el modelo informativo, y luego un modelo que yo he propuesto llamar socrático deliberativo, que también expliqué, y no voy a repetir lo que ya dije. ¿De qué voy a hablar entonces? Bueno, pues completar un poco aquello, es decir, contar un poco mis desencuentros con la pedagogía, si ustedes quieren. Después de casi 40 años de dedicarme a la docencia, les tengo que confesar un pequeño dato biográfico poco interesante, pero que para mí lo fue mucho. Y es que al principio, cuando cambiaban los planes de estudio, pues yo me estudiaba los nuevos planes para ver cómo tenía que adecuar mi enseñanza a las nuevas categorías, ¿no? Pronto me di cuenta de que yo lo que tenía que enseñar era lo que creía que tenía que enseñar con un plan de enseñanza o con otro. Y a partir de ese momento dejé de leer los planes de enseñanza. Esto es lo que llamo mis desencuentros con la pedagogía, y de eso quiero hablar un poquito, ¿no? Es decir, el problema es un problema muy práctico, y es cómo podemos enseñar, en qué consiste esto de enseñar, y concretamente qué puede ser o cómo hacer esto de enseñar bioética. Y para ello voy a comenzar refiriéndome a una conferencia que dio Eugenio Dors, un filósofo español, sobre todo de la primera mitad del siglo, hoy muy poco conocido y poco leído, pero que tiene algunas cosas. Era un hombre muy culto, enormemente ingenioso. Y el año 1915, en la Residencia de Estudiantes de Madrid, que saben ustedes que era un centro muy progre, y donde estaban las mejores inteligencias, no solo españolas, sino europeas, pasaban por allí, pasaron los grandes pensadores, en fin, y la intelectualidad española pues allí estaba presente y recogía todo lo mucho que se decía. Bueno, pues Eugenio Dors, el año 15, en la Residencia de Estudiantes, pronunció una conferencia que es algo así como el ideario pedagógico de Dors, que se titulaba, la tienen ustedes en internet y está publicada y es muy conocida, ¿no? El título era Aprendizaje y heroísmo. ¿Y por qué le cito a Eugenio Dors aquí? Bueno, pues porque en esa conferencia él distingue dos tipos de pedagogía y dice que hay una pedagogía romántica, cito textualmente, una pedagogía, dice, que ha impuesto en la enseñanza la superstición de lo espontáneo, la repugnancia a los medios fatigosos de aprender. Probablemente todos ustedes, si rebobinan y ven los libros que estudian sus hijos o sus nietos, verán que probablemente hay mucho de esto. ¿Esto a qué se debe? Pues se debe a que la pedagogía como ciencia nació en el siglo XVIII. Claro, la pedagogía surge antes, surge con los sofistas en Grecia, pero en fin, la pedagogía moderna surge en el siglo XVIII y surge precisamente en el medio romántico, ¿no? Uno de los ideólogos básicos de la pedagogía como ciencia fue Rousseau. Y saben ustedes que la teoría más conocida de Rousseau es la teoría del buen salvaje. El niño pequeño es una persona inocente, buena,
y es luego la sociedad la que le va pervirtiendo de tal manera que donde tenemos que incidir es en la sociedad y no en el niño, y por tanto la espontaneidad del niño pues es buena, ¿no? Y hay que estimularla, hay que respetarla y tal, ¿no? Esta es la pedagogía de lo que Julián Marías llamaba la adulación del niño y del adolescente, que es probablemente uno de los máximos pecados que hemos cometido, por ejemplo, mi generación, creo yo, en la enseñanza, ¿no? Esta es la pedagogía romántica. Dice Eugenio d'Ors, claro, él se está refiriendo a un aprendiz, es una especie de diálogo, el discurso que pronunció es una especie de diálogo con un aprendiz al que le está diciendo unas cuantas cosas. Y dice, muchos escollos, muchos peligros, mi querido estudiante, encontrará tu navegación. Este de la tentación de la facilidad es el peor, porque es una sirena. Este es el peor porque saca sus víctimas de entre los espíritus mejores. Claro, ¿cuál es la alternativa a la pedagogía romántica que cree en el buen salvaje? Claro, fíjense ustedes, la expresión buen salvaje que tanto utilizamos, que viene de entonces, que se encuentra en novelas, pues en Pablo y Eloísa, en el Emilio de Rousseau, en Pablo y Virginia, en fin, la expresión buen salvaje es una expresión contradictoria. En español, al menos en castellano, salvaje es lo contrario de bueno. El salvaje es un sujeto, en fin, que no cumple reglas, ¿no? Que es peligroso y que desde luego parece que hay que someter a un cierto proceso a fin de que se convierta en una personita, en un ser humano, etcétera, ¿no? Bueno, pues frente a esta pedagogía del buen salvaje, ¿qué es lo que propone Eugenio d'Ors? Dice, pues si a esta primera pedagogía la hemos llamado la pedagogía romántica, cosa que Eugenio d'Ors, que fue un gran crítico de arte, le producía alergia. Él dice que el canon de la belleza es el canon clásico y no el canon romántico, que es un canon desmedido, ¿no? Y entonces lo que él propone es una pedagogía que llama la pedagogía clásica. En las obras de d'Ors es muy frecuente encontrar la metáfora del gran trozo de mármol que hay que ir esculpiendo para que aparezca la figura perfecta de un ser humano. Y la tesis de Eugenio d'Ors es que la vida de todo ser humano es el proceso de ir esculpiendo la propia figura. Y este es el modelo que él llama clásico, que naturalmente exige esfuerzo, exige mucho esfuerzo, porque es la vida entera la que hay que ir pues sometiendo a canon, a reglas, a ritmo, a mesura, a racionalidad, para poder hacer de ella algo realmente humano. Bueno, pues en esta conferencia, que no voy a leer ni a resumir, esta conferencia acaba con unas frases que son bastante conocidas, muchos de ustedes las habrán oído, y además los médicos y los sanitarios tenemos casi la obligación de haber leído, porque recordarán ustedes que en el Paseo del Prado, si uno va al Ministerio de Sanidad, pues verá que tiene enfrente el Museo del Prado. Y en el andén central del Paseo del Prado, enfrente del Museo del Prado y por tanto de espaldas al Ministerio de Sanidad, hay un monumento a Eugenio d'Ors, que entre otras cosas escribió un libro muy bonito que se titula 3 horas en el Museo del Prado. Y en la parte de atrás del museo, es decir, mirando al Ministerio de Sanidad, están esculpidas estas frases que yo voy a leer, que son las últimas del discurso de la conferencia sobre aprendizaje y heroísmo. Y dice Eugenio d'Ors, le dice al estudiante, al aprendiz, le dice, todo pasa. Pasan pompas y vanidades. Pasa la nombradía como la oscuridad. Nada queda, a fin de cuentas, de lo que hoy es la dulzura o el dolor de tus horas, su fatiga o su satisfacción. Una sola cosa, aprendiz,
estudiante, hijo mío, una sola cosa te será contada, la obra bien hecha. Bueno, pues yo ahora lo que querría era analizar un poquito esto de la obra bien hecha, es decir, que es una obra bien hecha y si esto de educar a lo mejor es educar en la obra bien hecha y en qué consiste, cómo se puede hacer, etcétera, ¿no? Claro, obra bien hecha lo podemos hacer sinónimo de obra perfecta, ¿eh? Es el escultor, es Fidias, que consigue esculpir la obra perfecta, la figura humana o la cariátide o la Venus de Milo, la Victoria de Samotracia, perfectamente, ¿no? Perfecto viene de un verbo latino, ¿eh? Es el verbo facio o facio en la pronunciación clásica, que significa hacer. Y de facio viene un tiempo verbal, que es el participio, que es factum, hecho, lo hecho, el hecho. Y del verbo facio deriva otro verbo latino, que es el verbo perficio. En el fondo tendría que ser perfacio, pero como fonéticamente eso no funcionaba, lo cambiaron, y es el verbo perficio, que si ustedes van a un diccionario de latín, pues les van a decir que significa perfeccionar, el verbo perfeccionar, pero no significa eso realmente. Significa hacer, de facio, hacer pero con objetivo, hacer proyectando. Por tanto, yo lo que intento es hacer algo concreto. Tengo un proyecto y lo voy a realizar. Y entonces, el participio de perficio es perfectum. ¿Y qué significa perfectum? Es cuando conseguimos realizar plenamente un proyecto. La obra que hemos proyectado, el escultor que proyecta una obra de arte, que intenta realizarla y que le sale, porque no siempre sale, ¿no? Y entonces decimos, esto se ha realizado completamente. Es la realización plena de un proyecto. Esto significa perfecto. La obra bien hecha es la obra perfecta. Es aquella en la que hemos conseguido realizar completamente un proyecto humano, sea el que sea. Claro, ¿esto por qué es importante? Bueno, pues porque el objetivo de todo proyecto humano es hacer. Y es hacer algo, se supone que perfectamente. Es decir, es hacer la obra bien hecha, es conseguir la obra bien hecha. Todo proyecto tiene por objeto hacer algo perfecto. Yo en las clases de ética me he quedado afónico diciendo que el objetivo de la ética no es lo bueno, es lo óptimo, es lo perfecto. Ahora intentaré explicarlo un poco. Esta es una idea, en fin, muy peligrosa, que ha venido circulando, pues al menos desde el tiempo del estoicismo, por la ética occidental y que no nos ha causado, creo yo, más que problemas, ¿no? El proyecto tiene por objeto hacer algo completo, bien hecho, perfecto. Hacer que un proyecto, algo que es potencia, un aristotélico decía, la dinamis de algo, se realice completamente y se convierta en acto puro, en acto pleno, en lo que un aristotélico llamaría la energeia, la pura actualidad, que es la plenitud de realidad. Por eso dice Aristóteles, y dice Santo Tomás, que Dios tiene que ser acto puro, pura energeia. Y Dios es perfecto. Y en el fondo todo acto humano es un pequeñito proyecto de hacer algo así. No como Dios, pero sí algo parecido, de hacer algo perfecto. Es realizar plenamente algo. Estamos entre profesionales sanitarios, todos ustedes probablemente saben que en neurobiología hoy cada día es más frecuente decir que la función de la inteligencia es solo una, es proyectar. Los seres humanos somos una especie absolutamente inadaptada al medio, no tenemos cualidades biológicas que de acuerdo con el criterio darwiniano de adaptación al medio y supervivencia del más apto pudiéramos vivir minutos sobre la Tierra y por tanto necesitamos alguna otra cualidad que nos permita adaptarnos al medio.
naturalmente todo el mundo está pensando en la inteligencia o en el psiquismo específicamente humano, que es lo que utilizamos precisamente para adaptarnos al medio. Pero claro, fíjense, la inteligencia adapta al medio, pero adapta de una manera muy peculiar, porque no es el proceso de adaptación al medio que describió Darwin. El sistema de la evolución natural, por lo menos tal como lo describió Darwin, es muy claro. En fin, hay unas cualidades fenotípicas, unas cualidades biológicas, esas cualidades se adaptan al medio. No, si no adaptan al medio, el medio saca la tarjeta amarilla, enfermedad, o saca la tarjeta roja, muerte y fuera. Y esos genes ya no se transmiten, o se transmiten menos a la descendencia en caso de enfermedad, y así se va produciendo el fenómeno que llama Darwin de selección natural. Hay una selección de aquello que es más adaptado al medio en que está eso. Claro, la inteligencia es un mecanismo fenotípico de adaptación al medio, pero con una peculiaridad, y es que no adapta al medio, sino que adapta el medio. De tal manera que la inteligencia para la que nos sirve es para hacer proyectos de transformación del medio, humanizándolos, adecuándolos al ser humano. Nosotros, sin la transformación vía proyecto del medio, no podemos vivir en el medio. No tenemos pues la piel que tienen los animales, no podemos vivir a las temperaturas ambientes de ciertas épocas del año si no inventamos una cosa que es la calefacción o el traje o los edificios, aquellas cosas que nos permitan vivir a una temperatura que el cuerpo no resiste, por mucho o por poco, en León por poco, durante el invierno, etcétera. Y nosotros lo que tenemos es que transformar el medio, y la inteligencia es un sistema proyectivo de transformación del medio. Esto permitiría entender muchas cosas, por ejemplo, porque la inteligencia procede de la hoja blastodérmica más externa del ser humano, que es el ectodermo, como ustedes saben muy bien, y de la cual procede pues otra estructura, que es la piel y es decir, de aquí proceden lo que nos diferencia del medio y nos pone en contacto con él, nos permite vivir en ese medio. Bueno, pues esto es lo que hace la inteligencia. ¿Y cómo lo hace? Pues lo hace proyectando. Los actos humanos son actos proyectados. Los actos que no son proyectados no son actos humanos. Son actos automáticos, reflejos, subconscientes, mesencefálicos, llámenlos ustedes como quieran. Esos no son actos proyectados. Y los actos no proyectados no son actos humanos y no son actos morales. Nosotros, de los que vamos a hablar aquí o de los que estamos hablando en este congreso y en esto a lo que nos dedicamos, que es la ética, son de un pequeño margen o conjunto de actos que tienen los seres humanos, que son actos que llegan a corteza, y cuidado que no todos los actos que llegan a corteza son actos morales en el sentido que estamos diciendo aquí. Bueno, pues de eso tratamos. Y si eso es así, fíjense ustedes, primer objetivo de educación tiene que ser educar en el proyecto. El ser humano es un ser proyectivo y el objetivo, competencias, pues podemos poner las competencias que queramos, pero como no sepamos muy bien cuáles son las competencias específicamente humanas, aquello para lo que el ser humano tiene que crear, difícilmente vamos a poder establecer una buena educación en competencias. La idea de proyecto, por cierto, una idea trabajadísima por la filosofía del siglo XX. Lean ustedes a Heidegger, Ser y Tiempo, lean ustedes a Ortega, lean ustedes lo que quieran y verán cómo la idea de proyecto es una idea fundamental. La idea del Zukunft. Vivimos en el futuro. Esta es una característica peculiar humana. Los animales no viven en el futuro, viven en el presente. El otro día leí un artículo tremendo que me enseñó que las lenguas bantúes no tienen futuro. Y si ustedes han vivido, aunque sea poco tiempo, en pueblos relativamente primitivos o muy deprimidos, habrán visto que en esos pueblos el horizonte es llegar a la noche, vivir en ese día. Es decir, el futuro es un futuro de horas, no es un futuro
Es el futuro inmediato, es sobrevivir, ese es el futuro. Así que no me extraña que en ciertas lenguas muy primitivas no haya ni términos para el futuro. Pero en fin, los seres humanos poco mucho, porque esos bantúes también tendrán futuro, será de horas o de minutos, pero tendrán futuro, tendrán que hacer proyectos de alguna manera, al menos para sobrevivir. Bueno, pues la idea esta de que el ser humano vive en el futuro, que es un ser, como decía Ortega, proléptico, prolepsis en griego significa anticipación. Nos tenemos que estar anticipando a los acontecimientos y tomando decisiones. O un ser futurizo, como decía Marías, esta es una característica que la filosofía ha estudiado mucho y que es fundamental, ¿no? Somos seres que hacemos esto y que además, proyectando, lo que tenemos que buscar siempre es tomar las decisiones mejores. Por tanto, adaptar lo mejor posible el medio a nosotros. Cuando un arquitecto construye una casa o diseña una casa, tiene que buscar el mejor diseño. Cuando un cirujano opera a un paciente, tiene que aplicar la mejor técnica que sepa o conozca. Cuando un juez dicta una sentencia, tiene que dictar la mejor sentencia que pueda dictar. No puede decir, no, yo dicto. Los proyectos humanos buscan siempre la obra bien hecha, que decía Eugenio d'Ors, y no pueden conformarse con menos. Todo lo que no sea óptimo es malo. Esta idea tan frecuente en la cultura occidental, sobre todo a partir del estoicismo, ¿no?, de que hay dos niveles de hombres, están los de batalla, y esos tienen que cumplir unos preceptos que son de ley natural, y luego hay otra cosa que son lo que se llamó en la tradición cristiana los consejos, que son para la gente que no es de tropa, como por cierto decía un libro que bastantes de ustedes conocerán y que se escribió hace no tantos años. En fin, una cosa es lo que va a la tropa y otra cosa son esos consejos para los que quieren aspirar a la perfección. Esta distinción es una distinción mortal. No es verdad. Todo ser humano que hace un proyecto tiene que buscar la perfección. ¿Lo conseguirá o no? Tiene que intentar hacer lo que Aristóteles dice al comienzo de la Ética Nicómaco. Somos como arqueros que tienen un blanco, ¿y dónde vamos a apuntar? ¿A la periferia del blanco o al centro? Luego daremos donde podamos. Pero desde luego donde hay que apuntar es al centro. Y el señor que no apunta al centro lo está haciendo mal. O no sabe tirar, o está ciego, o tiene, yo qué sé. Pero desde luego no es un buen tirador. El tirador es el que apunta al centro y por tanto intenta hacer las cosas perfectamente bien. Es un grave error todo esto de lo bueno a diferencia de lo óptimo, y que lo óptimo es para algunos y para ciertas obras supererogatorias, como se decía en la ética tradicional. Nos ha hecho mucho daño. Y esto ha hecho mucho daño sobre todo en los países de tradición católica y en la pedagogía católica. Los protestantes se dieron cuenta de esto mucho antes y evitaron todo este lío de preceptos y consejos que no ha hecho más que, en fin, desviarnos, creo yo. La obra bien hecha exige proyecto. Y entonces, ¿cuál es el gran tema educativo? Aprender a proyectar. ¿Y cómo se proyecta? ¿En qué consiste el proyecto? El proyecto tiene siempre por objeto tomar decisiones y transformar la realidad. Transformarla humanizándola, les decía yo antes. ¿Y cómo se humaniza la naturaleza? Pues se humaniza dotándola, insuflando en la naturaleza lo que nos parece importante. ¿Y cómo se llama eso que nos parece importante? Pues lo que valoramos, los valores. ¿Qué hace el pintor? ¿Qué ha hecho? ¿Qué hemos estado viendo esta mañana o ayer por la tarde con Amancio Prada? ¿Qué es lo que ha intentado hacer ese señor? Pues ese señor lo que ha intentado es primero dar lo mejor de sí mismo, hacer la obra más perfecta de que ha sido capaz y humanizar algunas cosas. Hacernos un poquito más humanos. Y eso que es transformar mediante el proyecto la naturaleza en una naturaleza más humana, ¿cómo se llama? Pues eso se llama cultura. Toda la obra del ser humano es transformar la naturaleza en cultura a través del proyecto y mediante el trabajo. Y eso es educar, y eso es la ética. La ética trata de esto, no trata de otra cosa. Todo lo demás son teorías.
Pero esto es absolutamente elemental. Hay que hacer proyectos, hacerlos bien, llevarlos a cabo, humanizar la naturaleza y hacer que la naturaleza de este modo sea la más adecuada para que nosotros y todos los que son como nosotros podamos vivir plenamente, llevar nuestra vida a perfección, que es el objetivo. No es otro el objetivo moral y el objetivo humano, que ese, ¿no? Claro, entonces voy a acabar inmediatamente. La cuestión sería, ¿y cómo se hace esto? ¿Qué es esto del proyecto? ¿Cómo se hacen los proyectos, no? Primera cosa, y repito lo que acabo de decir, el proyecto tiene siempre un objetivo, que es modificar el medio en beneficio de inventario. Por tanto, modificar el medio incrementando, me van a permitir que haga esto, el valor del medio. Si yo cojo unas piedras y con esas piedras construyo una casa, el valor de las piedras y el valor de la casa son distintos. Y a cualquiera se le ocurre que la casa vale más que las piedras. Si cojo unos trocitos de acero y con ellos construyo un reloj, etcétera, o pinto un cuadro, evidentemente estoy añadiendo valor. Todo proyecto humano no tiene más que un objetivo, añadir valor. El Señor, y esto no es solo el que pinta o el que canta, el Señor que labra la tierra, la agricultura, es un tipo de cultura y está añadiendo valor. La tierra cultivada es una tierra con más valor que la tierra, los rastrojos o la tierra virgen, ¿no? Todo eso es cultura. Cultura es el meter valor en las cosas, hacer que las cosas... ¿Y qué es valor? Lo que apreciamos los seres humanos, eso es valor. Lo que valoramos los seres humanos. Quiten ustedes la palabra apreciación, pongan valoración o estimación. ¿Por qué tiene todo precio? Y para eso somos unos linces. Será porque apreciamos las cosas. Apreciar es un hecho elemental. No hay ningún ser humano que no aprecie. Podremos no saber lo que son pues, los derechos humanos o en el estado de naturaleza, aquel que decía Locke, ¿no? ¿Qué tendrán los seres humanos en el estado de naturaleza? Bueno, pues se podrá discutir si tenían derechos de primera generación o civiles y políticos o tal. Lo que es seguro es que valoraban, si eran inteligentes. Y entonces, la valoración es un fenómeno tan elemental que parece mentira que no lo hayamos analizado con más detalle. Porque ahora viene lo segundo y lo último, yo acabo enseguida, ¿no? Y es que, coño, esto de los valores parece que es muy importante, pero nadie nos ha educado ni nos ha dicho que es un valor. Cojan ustedes los libros de bachillerato de educación para la ciudadanía o de educación en valores, a ver qué dicen los libros sobre los valores. Y verán que dicen las cosas más pintorescas. Habrá un capítulo sobre el cuidado del medio ambiente, que no se pueden cortar árboles, que hay que regarlos y tal, y luego otro sobre los extranjeros, pues que a la gente de fuera que hay que tratarla bien y tal. Pero bueno, ¿pero qué es un valor? Esos son valores, ¿pero qué es? Pues eso ya. El tema del valor es un tema que ha dado miedo a la filosofía y que no se trata. Es un tema aparcado en filosofía. Tiene una historia que yo no voy a contar ahora, pero el caso es que los filósofos lo tienen como mínimo respeto. No quieren tratar de ello. Y entonces es un agujero negro curioso. La valoración es un fenómeno humano primario del cual no podemos prescindir, pero a nadie se nos ha educado exactamente en qué es eso de un valor. Sí se nos ha educado en qué son hechos. Y uno estudia en la Facultad de Medicina y estudia fisiología y anatomía y bioquímica y estudia hechos y hechos y hechos que son objetivos. Y ya le forman y dicen, y ahora ya puedes ir por el mundo curando enfermos o intentando curarlos, ¿no? Y dices, bueno, pero ¿y eso de los valores? Y te dicen, es que los valores no son hechos. Y como no son hechos, no son científicos. Y como no son científicos, aquí que somos científicos, no los estudiamos, no los explicamos. ¿El paciente tiene valores? Pues sí, claro que tiene valores. ¿Y qué hacemos con ellos? No, que los dejen a la puerta del hospital, como aquí somos unos científicos, que los dejen fuera. Yo soy un científico y a mí si me viene un señor que tiene una hemorragia aguda
y que tiene un hematocrito por los suelos, lo que tengo que hacer es lo que dice el Farreras o el Harrison, que son hechos. Pero es que dice que es testigo, eso no viene en el Harrison. Y por tanto, como no es un hecho que es testigo de Jehová, pero ser testigo de Jehová no es un hecho, es un valor, y yo no sé cómo manejarlo. Bueno, pues fíjense qué cosa más curiosa. Los proyectos no se hacen solo con hechos. No hay proyectos solo con hechos. El proyecto parte de hechos. Claro, yo no puedo hacer una casa si no veo las piedras y sé que son duras y que puedo poner una encima de otra, etcétera. Pero con solo hechos no hay proyecto. El proyecto lo hago porque quiero modificar los hechos añadiéndolos valor. Y si no, no hay proyecto. No hay nadie que se ponga a hacer algo si no es para incrementar el valor de algo. Esto es así de elemental. El que labra la tierra, ¿para qué es? Por deporte. Bueno, es que el deporte también es un valor. Es que, en fin, me gusta la jardinería. Bueno, pues ese es un valor estético, ¿no? Siempre habrá valores implicados, ¿no? Bueno, pues este es el gran tema, ¿no? El primer tema de la educación es que si tenemos que educar en los proyectos, tenemos que educar en los hechos. Habría que ver qué es esto del hecho, pero vamos a pasar por encima de ello, ¿no? Hay que educar en los valores y aquí está, vuelvo a repetir, el gran agujero negro de toda educación. Y es la ignorancia supina de todo el mundo en el tema del valor. Y encima las pocas cosas que se suelen decir, a mi modo de ver, son falsas. Con lo cual el tema pues, es mucho más grave, ¿no? Claro, en lo que yo he escrito del valor habrán visto ustedes que insisto muchísimo en que hay dos tipos de valores. Esto es viejísimo, pero se ha olvidado. Hay unos valores que se llaman instrumentales y hay otros valores que se llaman intrínsecos, ¿no? ¿Cómo se definen? Bueno, esto lo podemos ver otro día, ¿no? Pero en cualquier caso, lo que sí que es claro, y esto es algo que los filósofos tienen diagnosticado perfectamente desde el siglo XVIII, es que en el siglo XVIII la cultura occidental hizo una opción preferencial por los valores instrumentales. ¿Y esto qué significa? Pues se entiende enseguida. ¿Qué son valores instrumentales? Son aquellos que están al servicio de otra cosa y que se miden en unidades económicas. Si yo compro un coche, el coche tiene valor en sí. No, el coche tiene valor en tanto en cuanto me sirve para moverme, para venir a León, para poder ir a ver, pues, yo qué sé, un paisaje bonito, a unos amigos, lo que sea, para moverme. Tiene un valor instrumental, ¿no? Y si el coche no sirviera para moverme, o para ver a los amigos, o para hacer algo, o para trabajar, diría que no me vale para nada. El valor del coche es un valor instrumental, pero hay cosas que tienen valor por sí. Claro, esta es una distinción esencial, sobre todo hoy. ¿Por qué? Pues porque desde el siglo XVIII hemos hecho una opción preferencial por los valores instrumentales, es decir, creemos, y esto se podía ver literatura concreta, que todos son valores instrumentales, que todo tiene precio y que el valor de los valores es el valor económico. ¿Les suena? Bueno, pues una cosa en la que habrá que educar, si aclaramos un poquito el mundo de los valores, será qué tipos de valores hay, cuáles son las características de cada valor y qué es eso del precio, si es característica de todo valor o solo de algunos, etcétera. Si ustedes ponen en Google Deliberative Pedagogy, pues les va a salir un montón de cosas. Y les van a salir, porque hay todo un movimiento de pedagogía deliberativa. Pero ese movimiento de pedagogía deliberativa es básicamente norteamericano, básicamente anglosajón. Y procede de una tradición que tiene su origen en un filósofo pragmatista de comienzos del siglo XX, que fue Dewey. Y este hombre, que tiene una obra muy interesante, tuvo dos objetivos, que fue la democracia y la educación, aplicar su filosofía pragmatista a estas dos áreas. Fundó en la Universidad de Chicago un centro de educación, de filosofía de la educación, pero Dewey, en sus libros sobre valores, lo que dice taxativamente es que
no hay valores intrínsecos, que los únicos valores son los valores instrumentales y que todo tiene que manejarse como valor instrumental. Todo lo que yo he leído de pedagogía deliberativa, que vuelvo a repetir que es un movimiento, está sesgado por la idea de que todo son valores instrumentales, y yo creo que no, y por tanto que es necesario hacer una pedagogía deliberativa concretamente o completamente distinta. Nuestros proyectos plasman valores, crean valores, pero cuidado que hay valores de diferente tipo y que tenemos que optar y decidir qué valores son los que queremos plasmar o los que queremos crear. Ayer hablaba de la cortina del tema de la libertad y recordarán ustedes que decía, es que esto de la libertad hay que irlo construyendo. Es que hay que reconocer en el reconocimiento del otro, amigo, ¿eso es educación en la libertad? ¿O la libertad se tiene y ya está? Hay que educar en la libertad. La libertad será un valor. ¿Cómo se educa en la libertad? ¿Y qué importancia tiene ¿Es un valor instrumental la libertad? Amigo, este es el tema. Este es el gran tema de la educación, ¿no? ¿Esto cómo se hace? Pues bueno, para ello lo que hay que hacer es, para proyectar razonablemente, hay que utilizar una técnica que es la deliberación, pero como esto me lo han oído ya muchas veces, yo no voy a hablar de ello, simplemente quiero leerles una frase de Eugenio d'Ors y acabo. Dice Eugenio d'Ors en la conferencia esta de aprendizaje y heroísmo. Fíjense, no sé, la delicadeza o la grandeza de la persona, de aquello que creamos o que producimos en el proceso de la educación. Dice Eugenio d'Ors, cualquier profesión es una aristocracia. Aristos es el mejor en griego, aristocracia es el gobierno de los mejores. Ayer decía Amancio Prada que a él había dos profesiones que le admiraban, que era la de médico y la de maestro o profesor. Aquí, curiosamente, pues están las dos, ¿no? Pero esto yo creo que es importante. Una profesión es una aristocracia. Una profesión, unos profesionales son unos señores que aspiran a la obra bien hecha en su ámbito profesional. Y eso significa aristocracia. Cualquier profesión es una aristocracia. Tú, amigo aprendiz, cuando alcances la maestría en tu oficio, te convertirás con eso en un aristócrata. Más aristócrata que el señor ministro de Fomento. Pongo por caso, dice. Porque el señor ministro de Fomento no ha tenido, para el trabajo que hoy se le encomienda, ninguna técnica preparación. Es en él un recién llegado, un advenedizo. En tanto que tú solo pasarás a maestro mucho más tarde y previa una colaboración del tiempo con la heroicidad. Si queréis, quitad heroicidad, que es un término muy fuerte, y poner esfuerzo. Y previa, no llegarás a maestro más que después de mucho tiempo, y previa la colaboración del tiempo con el esfuerzo. Y el fruto de la unión del tiempo con la heroicidad o con el esfuerzo se llama nobleza. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Diego, también tan sugerente como siempre. Y ahora tenemos un ratito para un turno de preguntas, así que espero que ustedes se animen. Yo, para empezar, y antes de que vaya levantando la mano profusamente, quería plantearles una pregunta a los dos, que yo creo que quizá está de fondo en lo que ambos han dicho. Quizá el diagnóstico, ¿no?, de cómo anda la enseñanza de la bioética en estos días, no es que sea un diagnóstico especialmente esperanzador,
Pero bueno, Pablo decía que él era optimista, ¿no? Finalmente, es decir, que las cosas no están tan mal, aunque es verdad que esto de las competencias parece que no augura un futuro muy prometedor. La pregunta sería esta, ¿no? Es decir, ¿realmente lo veis tan mal? ¿Creéis que no están las cosas tan espantosamente, que podemos lograr esa nobleza y ese aristos que pretendemos? ¿Podemos, con los mimbres que tenemos en la actualidad, llegar a ese tipo de educación? Esto es una batalla perdida, la cosa va diferente en cada país y a lo mejor sí que hay que hacer una comparativa. En fin, ¿cómo lo veis? Soy optimista, como dije, a pesar de todos los pesares, porque creo en la inteligencia de los alumnos. Pero también creo en el currículum oculto. Y creo que sí, como dijo Diego Gracia, nosotros tratamos de alcanzar nuestra perfección como maestros, como docentes. Eso, en definitiva, es lo que le estamos dejando a los alumnos. ¿Qué contenidos tendrá esto? Ya se verá. Pero creo que a eso tenemos que apuntar. Es decir, el mensajero es el mensaje, o el medio es el mensaje, decía McLuhan. Yo creo que en la docencia de la bioética, más que nunca, el medio es el mensaje. O al menos eso lo espero. Entonces, creo que el primer ejercicio es tratar de buscar la propia perfección. Y luego, creo que hay que tener una cierta creatividad en los métodos y más que en los contenidos, en los métodos de cómo enseñamos. Y tal vez, bueno, yo no tengo tanta experiencia y estoy a lo mejor muy sesgado por el lugar en el que estoy, pero creo que una de las cosas que se pueden realmente inculcar como mínimo minimorum es el prestar atención a lo que dice el otro y a encontrar que es interesante contrastar opiniones sin intentar destruirlas, lo cual me da a mí, en donde estoy en este momento, alguna esperanza. Ahí no tengo mucho optimismo, tengo esperanza solamente, pero habrá que ver qué dice Diego de esto. A mí me habréis oído muchas veces decir que yo soy muy pesimista, pero que trabajo como si fuera optimista. Y que mi máxima es por mí que no quede. Por tanto, hay que seguir adelante, pero siendo muy realista, ¿no? ¿Dónde está el problema? A mi modo de ver hay un problema garrafal, que es la falta de formación de los formadores. Todo el mundo considera que sus valores son muy importantes y como esto de la ética tiene mucho que ver con los valores, lo que quiere es utilizar la enseñanza para imponer sus valores, difundir sus valores y tal, ¿no? Y claro, eso es muy grave. Y por otra parte, la formación de los formadores es muy mala. Es muy mala en la universidad, es decir, si fuéramos viendo los programas de formación en bioética en las facultades de medicina, sería una bonita tesis, en las escuelas de enfermería, etcétera, veríamos lo que se enseña en esos programas y habría que hacer una categorización, los diferentes modelos, qué es lo que se consigue, qué es lo que no se consigue en cada uno, ¿no? Y luego hay una última cosa que yo me he dado cuenta después de muchos años, no sé si es un mecanismo de defensa, ahora que estoy saliendo de la universidad, pues resulta que me doy cuenta que el problema está fuera de la universidad. Puede ser que inconscientemente yo esté de algún modo, en fin, haciendo un pequeño trueque psicológico. Pero en cualquier caso, creo que el artículo de Calvert que habéis citado tiene razón en una cosa.
y es que los valores fundamentales se adquieren antes de llegar a la universidad y el gran trabajo hay que hacerlo antes. Y en ese sentido, si yo digo que, en fin, si viéramos los programas de educación en bioética en las facultades de medicina o en las escuelas de enfermería, veríamos qué sorpresas no nos llevábamos. Piensen ustedes las sorpresas que nos llevaríamos caso de analizar los programas y el modo como se enseña la ética y la educación para la ciudadanía, etcétera, en la enseñanza secundaria. ¿Qué hay que hacer? Formar por todos los medios, naturalmente en las facultades de medicina, en las escuelas de enfermería, y yo creo que hay que hacer programas especiales de formación de formadores. Y ahora dos cositas, desde la Fundación, por esto que acabo de decir, desde la Fundación Zubiri hemos hecho un convenio, un acuerdo con la Universidad Nacional de Educación a Distancia para hacer un programa de formación de formadores en ética de la enseñanza media, que va a comenzar en el mes de febrero y en el que participan varias de las personas que están aquí, ¿no? Y hace 2 semanas en la Fundación de Ciencias de la Salud hemos dado un curso intensivo sobre técnicas de formación para formadores, para que aprendan, pues en un intento por hacer lo posible para que esto cambie, ¿no? Porque lo que es evidente es que como no formemos bien a los formadores, la batalla está perdida. Se está haciendo muy mal, ¿no? Los modelos, de los 3 modelos que hablaba Lidia y que yo he explicado alguna vez, el modelo doctrinal o impositivo, el modelo neutral o informativo, o meramente informativo, el modelo socrático deliberativo. O sea, todos los modelos o todos los programas están en el primero o en el segundo, no todos, casi todos, ¿no? Y así poco se va a conseguir. Pues tenemos alguna mano, ya me parece pedida. ¿Se oye? Sí. Gracias por las exposiciones de los 3. Para Pablo es que ha hecho una afirmación que yo no he entendido, solamente quería que me lo aclarase, que ha dicho que los fines de la medicina no son técnicos. Supongo que se refiere son morales, pero no lo acabo yo de entender esto. Y Diego, cuando hablas de que debemos dar en el blanco, que toda obra bien hecha requiere un proyecto y todo proyecto necesita humanizar la realidad, y esto se hace con valores. Después de todo esto, lo que hacemos es transformarla en cultura. Me voy a meter en un jardín que no quiero meterme, pero en el tema de los que nos mandan, de los que gobiernan, que parece que, pues no sé, cada vez pasamos más y tal. Yo creo que es al contrario, porque la política nos invade por todos los sitios. Entonces, aunque la denostemos, es una cuestión necesaria. Lo que pasa es que generalmente lo que lo hacen no lo hacen bien o no lo hacen como estamos hablando. Entonces, estos que nos mandan, lo digo intencionadamente, yo creo que era en la Revolución Francesa cuando se decía todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Estos dicen todo para nosotros y además sin el pueblo. Antes de la Revolución Francesa. Antes. Eso causó la Revolución Francesa. Vale, pues entonces a mí me parece que los proyectos y la humanización de la naturaleza de la obra y llevar la obra a la gente, de esto en realidad no se hace, yo creo que no lo hacen, eso es mi percepción. Entonces, ¿cómo vamos a imbuirles de bioética a esta gente, a estos humanos que son como nosotros y que resulta que han llegado por sus propios pensamientos a unas conclusiones a los que estamos aquí la mayoría no hemos llegado? ¿Qué hay que hacer con esto? Porque yo estoy hasta el bolo, perdón, pero antes de irme al otro barrio, que espero que sea tarde, quería poner algo también de mi parte. Aparte de traer a Mancio Prada y otros cuantos aquí, también me gustaría batallar con este tema que todos los días estamos, ¿no? Lo que yo tengo que responder es muy simple. Sí, efectivamente, eso dije, los fines de la medicina no son técnicos, es decir, la perfección de la técnica no es un fin en sí mismo, sino que es, por ejemplo, aplico la técnica para aliviar, calmar, eliminar el dolor y el sufrimiento. Eliminar el sufrimiento no es un fin técnico, es un fin moral.
No sé si esto es claro. En general, hacemos medicina por razones morales en primer lugar, no por pasión técnica, aunque lo podamos hacer con pasión técnica. Y tampoco lo hacemos por razones científicas. No es para conocer más, es al contrario, tratamos de conocer más para hacer una mejor medicina, porque los fines de la medicina son eminentemente morales. ¿Queda? ¿Sí? Muy bien. Brevísimamente a propósito del segundo tema. Yo concuerdo mucho con una tesis que en algún momento manifestó Habermas, que hay que dar menos importancia a los políticos de la que ellos creen que tienen. Porque los políticos lo que hacen, si se mira bien, los buenos y los malos, porque casi hacen lo mismo, ¿no?, es leer el periódico por la mañana e intentar hacer aquello que la opinión pública está construyendo, haciendo, creyendo, diciendo, ¿no? Y en ese sentido a mí me parece que la labor de la ética no es tanto en el orden político cuanto en el orden social. Es decir, lo que tenemos es que ser capaces de deliberar con la sociedad o con grupos sociales, porque claro, tampoco se puede deliberar en el Bernabéu, hay que deliberar en la clase y tal, cada uno, o en la consulta con el paciente, o la madre con el hijo, etcétera. Es decir, esto tienen que ser pequeños grupos sociales, evidentemente, a fin de ir madurando la gestión de los valores. Eso es lo que tiene que crear una opinión pública madura. Y si hay una opinión pública madura, no duden ustedes de que los políticos la van a aplicar. Los políticos no crean, los políticos gestionan. Recuerden ustedes que el término más frecuente en el mundo anglosajón y hoy en todo el mundo para hablar de la vida política es administración. Los políticos en buena medida administran, pero las ideas no las suelen tener ellos. Eso que decía Suárez, no sé si recuerdan ustedes aquella vez que al comienzo de la transición salió sentado en un sofá y le oímos todos los españoles, que entonces podíamos oírle, que afortunadamente no eran muchos de ustedes. Decía, yo lo que quiero es que en política sea normal lo que en la calle es normal. No sé si lo recuerdan. ¿Qué es lo importante en la calle? Y conseguir. ¿Y eso cómo se hace? ¿Trabajando en política? Yo creo que trabajando en educación. Al menos esa es mi opinión. Y eso es lo que ha hecho que yo me haya dedicado, lo he dicho alguna vez delante de algún político importante, yo me he dedicado a la educación porque creo en la educación. No me he dedicado a la política porque no creo en la política. No que no crea en la política, que no creo en que sea posible el cambio de arriba abajo, hay que ir de abajo arriba, y si no la cosa no va a funcionar, y lo que pasa es lo que está pasando. Ahí al fondo. Beatriz Oganto, de Madrid. Bueno, muchísimas gracias por vuestras palabras, que son un puente más de los muchos puentes que ya llevamos vistos desde ayer a la tarde. Yo quería hacer dos reflexiones sobre las competencias y sobre la adaptación al medio. En el siguiente sentido, a ver si hilo bien y breve. Ese arco hacia el que apuntamos, como arqueros que somos, a mí me parece que es un arco extremadamente complejo, ¿no? Y que a lo mejor lo que estamos haciendo aún en formación es como ese paracaidista que cae del cielo en el desfile de las Fuerzas Armadas que toca ahora dentro de poco, y caemos ahí como plum, como una gota, pero que yo creo que nos falta tender puentes. ¿Por qué lo digo? Por concretar. Enseñamos competencias profesionales in vitro a personas que van a llegar a ser profesionales que in vivo no pueden hacer lo que saben hacer, lo que les hemos dicho. El checklist lo hacen, pero in vivo no pueden. ¿Cómo consiguen los profesionales adaptarse al medio? Eso es lo que les enseña el currículum oculto, adaptarse a lo que hay. ¿Cómo podemos hacer que el medio sea el que nos permita, yo sé arar, pero la tierra no me deja, es demasiado dura? ¿Cómo podemos combinar, cómo podemos hacer ese puente, ¿no? El puente
desde lo que sé hacer, en el mejor de los casos que sepa, hacia lo que puedo hacer, ¿no? ¿Cómo conseguimos adaptar el medio y no adaptarnos nosotros al medio, ¿no? Y en ese intermedio, pues cada uno con nuestra diversidad funcional, que sabéis que aquí somos todos hipermétropes morales, ¿no? Vemos más allá pero tenemos muchos compañeros pues que o bien son miopes o tienen una catarata moral que tiene remedio y se puede arreglar, o son ciegos morales, que no hay ya nada que hacer con ellos, ¿no? Entonces, la pregunta es cómo pasamos del paracaidista al constructor de puentes. ¿Cómo podemos hacer que no solo la competencia sea algo de lo que sé, sino que seamos capaces de ayudar a la gente transformando el medio a que podamos hacer, mojar, no echar las gotas, sino mojar desde dentro? Bueno, yo creo que hay dos respuestas. La respuesta corta es no sé. La respuesta larga es no sé. Sospecho que, y me gusta, voy a usar la imagen del paracaidista, que claro, con un paracaidista no haces nada, es una cosa testimonial. Lo que a mí me gustaría tener es generar una suerte de masa crítica que, cruzando los dedos, pensando que ellos podrán, hablo de mis alumnos, nuestros educandos, nuestros futuros profesionales, ellos podrán, si son suficientes y no si son, no si son aerotransportados, sino si son infantería, podrán eventualmente producir los cambios en el medio que hoy un solo paracaidista, por supuesto que no puede hacer. Pero creo que la única respuesta es más educación antes y a más personas. No veo otra alternativa. Y con todo y con eso, soy optimista. Los paracaidistas también ganan batallas, o por lo menos ayudan a ganarlas, a mí me gustaría saber, ya que hay mucho profesional sanitario que tiene que trabajar en un medio, aunque sea hospitalario, a veces tremendamente inhóspito, y por tanto podrá decir si su capacidad de transformación o de mejora del medio es del 0% o del 100% o del 50% o del 30%. Del 100% seguro que no, pero del 0% dudo que sea. Y por tanto siempre hay un margen, creo yo, casi siempre, vamos, en situaciones excepcionales podrá ser del 0%, pero yo creo que hay un margen importante que es el que tenemos que gestionar. Nadie tiene que hacer lo que no puede hacer. Yo me conformaría con que todo el mundo haga aquello que puede hacer y lo haga bien. Tenemos que ir acabando. Voy a conceder una última palabra a nuestros amigos chilenos y cerramos. Muchas gracias. Bueno, agradecer, por supuesto, las tres intervenciones de esta interesante mirada y propuesta, pero yo tengo un poco el temor de que lo estamos mirando algo dilemático, de que o educamos a nivel universidad o educamos a nivel escolar medio o social. Yo creo que todo profesional, y particularmente todo profesional sanitario, pero también de las humanidades, es un educador, y es un educador social. Y creo que muchos o la mayoría de nuestros centros o grupos de bioética actúan o actuamos muy como burbujas de excelencia, aislados, incluso con poca colaboración recíproca. Y si se trata de proyectos y de un megaproyecto de cambio y de cambio cultural, es tarea de todos y es responsabilidad muy seria de todos. Y en ese sentido, mi mirada y mi propuesta es que al educar en bioética o intentar educar en bioética en nuestras universidades y a nuestros futuros profesionales
sanitarios o sociales o sociológicos, etcétera, y tenemos que insistir que los estamos tratando de educar como formadores de muchos, algo como decía Diego, deliberando con el enfermo, con la familia, con el pequeño grupo, incluido los medios de comunicación, incluidas las nuevas formas en las cuales hoy día las personas se comunican, con redes sociales y con medios nuevos, y otros más nuevos que todavía ni vislumbramos. Pero creo que es la suma de todo esto que alguien ya mencionó como puentes, lo que creo que es responsabilidad de todos y nos permite, eso sí, una mirada optimista. Yo creo que pensar que todo tiempo pasado fue mejor siempre ha sido un error. Yo creo que el tiempo por venir tiene que ser mejor y está en nuestras manos. Gracias. Dos comentarios o tres mínimos, puesto que casi estamos fuera de hora. Primero, enseñanza de todo esto en la enseñanza media, en la universidad. Bueno, yo lo que creo es que tiene que comenzar en párvulos. Es decir, tendría que haber una pedagogía deliberativa que comenzara a los 4 años. A los 4 años comienza una pedagogía que no es deliberativa, es más bien bélica y consiste en hacer que este niño pueda triunfar en la vida. Es decir, es otro mundo. Y la deliberación es complicada. Exige conocimientos, exige habilidades y exige actitudes básicas. Como no se adquieran pronto, se pueden cambiar, luego se pueden cambiar, pero muy difícilmente y hay que... Entonces, habría que crear toda una pedagogía deliberativa desde abajo y además entrenar a los señores que tienen que luego enseñar, como es obvio, ¿no? Por tanto, enseñanza media, universidad, por supuesto, enseñanza primaria, que sería fundamental. Lo que pasa es que yo creo que los que estamos aquí en la enseñanza primaria tenemos poco que hacer, ¿no? Entonces, salvo las madres o los padres con sus hijos, etcétera. Segundo, hay un tema que has tocado que es muy importante. Toda persona es un educador y nosotros una cosa que hacemos es educación sanitaria. Yo siempre pregunto a los profesionales, ¿qué es educación sanitaria? ¿Es educar en el control del colesterol y de los triglicéridos y de la tensión y despistar la diabetes? ¿Solo o principalmente? Y esto es un tema serio. Todos somos educadores y, por tanto, hay una educación que todos conocemos que se llama educación sanitaria, educación para la salud. ¿Cómo aprovechamos eso y cuál es el contenido de eso, ¿no? Y luego una última cosa que quería decir, has aludido a los medios de comunicación y tal. Mirad, a nadie le interesa esto, le interesa lo contrario. Todas las disciplinas, excepto la ética, si es que la ética lo hace bien, no quieren gente autónoma, gente que sepa deliberar, que haga proyectos, que sea responsable de sus proyectos, que intente... No, lo que quieren es gente obediente y si te anuncian un producto, que compres el producto. Y si eres de un partido o te habla un político, que te hagas del partido, por lo menos que le votes. Y si te habla un señor de una confesión religiosa, que te hagas de la confesión religiosa, etcétera. Es decir, el maestro busca buenos alumnos y llama a buenos alumnos a los alumnos obedientes. El médico llama a buenos pacientes a los pacientes que no protestan y que no preguntan, a ser posible. El político, y así podemos seguir. Entonces, curiosamente, vamos en contra de todo. De la televisión, de los anuncios, de la propaganda de los partidos. Vamos en contra de las propias iglesias, diría yo. Esto es terrible. Y entonces, pues lo tenemos muy difícil. ¿Vamos a ganar? No lo sé, pero es que yo creo que el saber si vamos a ganar o no no es importante. Nosotros tenemos que hacer lo que tengamos que hacer o lo que debamos hacer, ganemos o perdamos. Y por tanto la cosa está bien clara. Vayamos a hacer aquello que tenemos que hacer y luego que salga el sol por antequera, ¿no? Les voy a pedir que por favor no salgan corriendo porque les tienen que dar un aviso,
Pero antes de eso quiero agradecerles infinitamente a los dos ponentes su participación. Como ven, es un auténtico lujo tener personas que piensan y comunican de esta manera sus reflexiones, y la tarea está por hacer y, como bien dice Diego y repite tantas veces, por nosotros que no quede. Muchísimas gracias.